Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy una vez más preparado para compartir con ustedes una interesante reflexión que espero que sea de bendición, basado en la palabra de Dios. Nosotros necesitamos en estos tiempos tener confianza, tener fe en Dios, y la fe viene por el escuchar, por oír, por estudiar, por meditar la palabra de Dios, que es nuestro objetivo en esta hora. Vamos a leer el capítulo número 13 del libro de San Juan. Le invito a que usted también pueda leerlo ahí en su casa. Quiero que vayamos a una pregunta muy interesante acerca del lavatorio de pies que Jesús hizo a los discípulos. ¿Por qué el Señor Jesús le lavó los pies de los discípulos? Dice aquí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y que a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Este evento que vamos a aprender en esta hora sucedió antes de la fiesta de la Pascua, durante la hora de la cena. Sabemos nosotros que el día judío empieza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del otro día, de tal forma que vamos a considerar que fue el mismo día de la Pascua, si fue una noche antes de que Él fue crucificado. El lavatorio de pies era parte de la cultura judía. Pensemos en que las carreteras de aquel tiempo, las calles, mejor dicho, no estaban asfaltadas, ni adoquín, ni nada de esto, sino que era terracería, estaban llenas de polvo, de lodo, y además de eso, los zapatos que se usaban eran sandalias abiertas, y cuando uno caminaba, pues se ensuciaba bastante los pies. Aunque alguien acabara de haberse bañado, se exponía a ensuciarse los pies, de tal forma que cuando llegaba a una casa era común que le lavaran los pies. ¿Quién hacía este lavado de pies? Lo hacía un siervo, lo hacía generalmente el siervo más vil de esa casa, especialmente si era una cena formal. Era de mucha formalidad, mucha educación, se puede decir, tener ese acto que era el lavar los pies de los invitados. Por otro lado, no eran mesas como estas en las cuales tenemos ahora, donde estoy sentado, sino eran mesas muy pequeñas, donde uno se recostaba generalmente al lado derecho, o puede ser al lado izquierdo, pero los pies estaban hacia atrás o hacia un lado, de tal forma que era necesario lavar los pies en este caso, de los discípulos. Entonces, era un día, aquí nos está ubicando el evangelista Juan. Dice que Jesús sabía lo que iba a pasar. Incluso él sabía que junto a él tenía a un personaje, una persona que lo iba a entregar. Y también
había otra persona aquí que lo iba a negar más tarde. Y él lo sabía todo como Dios 100% y como hombre 100% iba a ir a la cruz el día siguiente. Pero vamos a ver que Jesús se enfocó en que Él iba a ser glorificado, en que Él iba a servir. El servicio más grande que Jesús hizo cuando Él vino en su primera venida, lo iba a hacer el día siguiente. Él iba a estar como el siervo del Señor, iba a morir por nuestros pecados. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados, dice el libro de Isaías. Entonces el Señor Jesús dice aquí, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El acto que hizo Jesús aquí de lavarle los pies a los discípulos, en primer lugar fue motivado por el amor. O sea, Jesús, que es Dios mismo, sirve a la humanidad por amor, pero más a los suyos, porque aquí dice a los suyos, refiriéndose a los discípulos y a nosotros que hemos decidido ser discípulos de Jesús. Entonces, los había amado y este amor es un amor ágape, un amor desinteresado, como hemos dicho anteriormente, un amor puro, transparente, que lo da todo, como el Señor dio su vida, pero Él tenía una identidad, entonces Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Él era el Verbo eterno, es el Verbo eterno, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando uno tiene una identidad y uno está seguro de sí mismo, a uno no se le quita nada cuando uno sirve a su prójimo, cuando uno se humilla sirviendo a su prójimo. Pero cuando uno tiene inseguridad, pues es otra cosa. Pero Jesús sabía lo que era, Él no se le iba a quitar nada con servir a sus discípulos. Los sirve por amor. Dice el libro de Filipenses 2:5 al 9, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros esta misma actitud. Es una actitud la que tuvo Jesús al lavar los pies a los discípulos, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Es un acto de humildad, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Aquí está el principio del que se humilla será enaltecido. Dice que el Señor durante la cena se levantó y se quitó su manto. Quiere decir, se despojó a sí mismo. No podemos nosotros servir si no nos despojamos de nuestra posición, de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo y todo esto. Y tomando la toalla, entonces se ciñó. Y la cintura pues es un símbolo de trabajo en la Biblia. Entonces él empieza a servir. Hubo una situación aquí con Pedro que vamos a verla. Entonces, cuando llegó a Simón Pedro, posiblemente llega hasta de último con Pedro, y Pedro tal vez estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo, y él posiblemente razonó y dijo, no, Jesús no tiene que lavarme a mí los pies. Él pensando en la jerarquía. Vamos a ver aquí que Jesús entonces rompe con un paradigma, rompe con un orden, y entonces él está enseñando que el mayor tiene que servir al menor. Cuando llegó a Simón Pedro, le dijo,
Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Hay cosas que no se entienden, sino que uno tiene que tener la experiencia y la obediencia. Pedro le contestó, entonces, no, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Quiere decir que para tener parte con el Señor, para tener comunión con el Señor, para ser enviado como un discípulo, como lo iba a hacer Pedro, tenía que dejarse limpiar los pies. Vamos a ver que nosotros tenemos que dejarnos lavar también por el Señor. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice 1 Juan 1:9, si decimos que no tenemos pecado, mentimos, pero si confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos. Hay una limpieza aquí. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino que también las manos y la cabeza. Había una costumbre de que si alguien no se bañaba, pues por lo menos la cabeza y las manos, pero Jesús le dice, no, el que se ha bañado, y entonces aquí ya viene una aplicación espiritual, no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Aquí se estaba refiriendo a Judas Iscariote, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Entonces, a Judas el Señor le lava los pies e incluso permite que Judas tome del plato del Señor y esta era una actitud solamente de personas a los cuales Jesús amaba, pero él por su codicia y por su amor a las cosas materiales, al dinero y todo eso, no supo arrepentirse. Tuvo la oportunidad de parte de Jesús. Pero Jesús nos está diciendo aquí entonces de que es necesario tener una limpieza total cuando nosotros nacemos de nuevo al recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero necesitamos una limpieza continua de nuestros pies. Los pies, pues es la parte de nuestro cuerpo que está caminando, y en este mundo hay tanta contaminación, hay tanta manipulación incluso de los medios de comunicación, hay tanta codicia, hay tanta ansiedad, tanta depresión, tanto afán, tanta turbación. Todo eso nosotros necesitamos lavarnos los pies. Dice el libro de los Hebreos, capítulo número 12 y versículo número 2. Aquí lo tengo, lo voy a encontrar. Vamos a ver, disculpen. Dice así, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Perdón, voy a leer antes. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Él hizo lo que hizo con gozo porque vio el resultado que iba a tener, lo vio antes. Menospreciando la vergüenza, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, el Señor le dice a Pedro que era necesario lavarse los pies. Entonces, ya para terminar, le dice así Juan. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y tenéis razón porque lo sois. Pues si yo el Señor y Maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros,
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, la conclusión que podemos sacar de aquí es que, como Pedro, nosotros tenemos que, en primer lugar, dejar que el Señor Jesús limpie nuestros pecados, confesar nuestros pecados, reconocer todo lo que tiene que ser reconocido, traerlo a los pies de la cruz del Calvario y dejar que el Señor nos limpie y ayudar a otros a que el Señor también los limpie. Dice Santiago 5, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, concluyendo, y ya para terminar, Jesús demostró humildad y servicio y nos hace un llamado a que nosotros le imitamos. Pero Él lo hizo con la motivación del amor a su prójimo, hacia los discípulos, hacia nosotros. Y eso lo hizo un día antes de la crucifixión. Él no se enfocó en su necesidad, sino en la necesidad de los demás. No se enfocó en su sufrimiento, sino se enfocó en su servicio a los demás. Al humillarse y servir de esta manera, tomó en cuenta su identidad, quién era, de dónde venía y a dónde iba. El mayor servicio de Jesús se vio en la cruz, donde tú y yo fuimos comprados, redimidos, y de donde viene toda provisión y toda bendición de Dios, no importa cuál sea tu necesidad, si es una necesidad espiritual, emocional, física, económica, material, familiar, hay una provisión, hay una fuente inagotable en la cruz del Calvario. Solamente tenemos que llegar delante de Él y creer. Debemos reconocer nuestra necesidad continuamente, nuestra necesidad espiritual, y dejar que el Señor nos perdone, nos limpie. Y esto debe ser también compartido con todo aquel que tenga necesidad, a los cuales nosotros podríamos ayudar para que tengan la misma experiencia. Que Dios te bendiga y te guarde. Esperamos que nos puedas ver en nuestra próxima reflexión. Te invitamos también a que puedas compartir esta reflexión si lo deseas, y si quieres puedes ver también los videos anteriores. Te invito también a que pongas un like ahí o un comentario, y si no te has suscrito todavía, te invitamos a que te suscribas haciendo un clic en la campanita de notificaciones.